El test para el ser humano en cada una de las diferentes dispensaciones o periodos de tiempo es siempre el mismo, a saber, que no puede salvarse a sí mismo, sino que necesita un Salvador. Aunque la palabra test o prueba no nos agrade demasiado, es la que mejor define la situación. En esta enseñanza vamos a considerar la segunda dispensación o la dispensación de la conciencia. En este gráfico que observamos a continuación, vemos resumidos sus puntos o datos principales. Esta dispensación abarca el periodo de tiempo comprendido entre la caída en el pecado y el diluvio, o sea que comienza después que Adán y Eva pecaron hasta el diluvio en el tiempo de Noé. Este periodo de tiempo comprende un total de 1657 años. Las dos personas que juegan un papel importante en esta dispensación son Adán y Abel. ¿Cuáles eran las condiciones en esta dispensación? Debemos recordar que, después que el ser humano había comido del árbol prohibido, tenía ahora conocimiento del bien y del mal, y con esto se había acabado la dispensación de la inocencia. Por lo tanto, ahora debe seguir los dictados de su conciencia. La conciencia del ser humano le sirve para distinguir el bien del mal. Ahora se guiaba por lo que le dictaba su conciencia. Cuando el ser humano fracasaba en cuanto a lo que le dictaba su conciencia, debía ofrecer un sacrificio. En unos instantes vamos a considerar la historia de Caín y Abel para ver allí que mientras Caín ofreció el sacrificio equivocado, Abel, su hermano, ofreció el sacrificio correcto. Abel ofreció en sacrificio un cordero de su manada. En esta dispensación, el Evangelio está representado en el Cordero que está a la puerta. Más adelante me voy a referir en extenso a esto. El fracaso de esta dispensación consistió en traspasar la barrera de lo que le dictaba la conciencia, y el juicio vino a través del diluvio. El diluvio tuvo lugar a causa de que el ser humano había llegado demasiado lejos en su fracaso. En la próxima enseñanza me voy a referir más en detalle al tema del diluvio. Hay muchos que piensan que el diluvio fue un castigo demasiado severo para la humanidad. Sin embargo, en aquel momento Dios tenía que proteger a las únicas 8 personas que eran justas sobre la faz de la tierra. Estas eran Noé y su familia. Dios no destruye, sino que, por el contrario, protege la línea de los justos. Esta es la diferencia. Hay muchos que consideran el diluvio como un juicio divino terrible, malo y destructor, pero Dios no destruye, sino que con el diluvio estaba protegiendo la línea de los justos. Dicha línea venía a través de Set, quien tomó el lugar de Abel, hasta Noé. Como dije, en mi próxima enseñanza voy a dar más detalles sobre esto. Como podemos apreciar, esta dispensación es mucho más larga que la anterior. En Romanos 2, versículos 14 y 15, leemos acerca de lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a esta dispensación de la conciencia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es importante tener en cuenta que en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, la Biblia no les habla a los judíos aún a pesar de que esto corresponde al Antiguo Testamento. En estos primeros 11 capítulos, la Biblia les habla a los gentiles. Recién en el capítulo 12 comienza la mención acerca de Israel en la persona de Abraham, pero en los primeros 11 capítulos la Biblia se dirige a la humanidad en general.
Recién en el capítulo 12 aparece Abraham, a quien Dios le da la promesa que hará de él una gran nación y que le va a multiplicar como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Por eso, repito, la Biblia recién se dirige a los judíos y concretamente a Israel en el capítulo 12 del libro de Génesis. Lo que aparece antes de esto, como en el caso del versículo que Pablo menciona, tiene que ver con la dispensación de la conciencia hasta el final de la misma, la cual marca el comienzo de la próxima dispensación que vamos a considerar en nuestra próxima enseñanza. Pablo se refiere aquí al testimonio de la conciencia del ser humano. En aquel periodo de tiempo de 1657 años, el ser humano se regía por lo que le dictaba su conciencia. En realidad, podríamos pensar que hoy tendría que ser de la misma manera. Naturalmente, que seguir lo que nos dice la conciencia no es algo malo en sí mismo, pero hoy como creyentes seguimos la guía del Espíritu Santo y no lo que nos dicta nuestra conciencia. Esta es básicamente la diferencia entre aquella dispensación y la actual. Bajo la dispensación de la gracia, seguimos la guía del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro ser interior. En cierta manera, existe una gran similitud entre el dictado de la conciencia y el testimonio interior, pero debemos aprender a establecer la diferencia. Como creyentes, debemos guiarnos por el testimonio que el Espíritu Santo da a nuestro nuevo corazón. Nuestra conciencia debe ser renovada permanentemente por medio del Espíritu de Dios y la limpieza de su palabra. En el tiempo de la dispensación a la que nos estamos refiriendo, los seres humanos no contaban con la ayuda del Espíritu Santo. Dado a que este no era un pacto hecho bajo la gracia, era un pacto bilateral. Eso quiere decir que el ser humano debía cumplir con una condición, la cual era prestar atención a lo que les dictaba su conciencia y actuar de acuerdo a ella. Aquellos que actuaban erróneamente se ponían a sí mismos bajo juicio. ¿No estás agradecido que Jesús cargó sobre la cruz con todo el juicio que nos correspondía a nosotros? Cada vez que cometemos un error, no tenemos que exponernos al juicio porque Jesús lo cargó sobre sí mismo. Lamentablemente, hay muchos predicadores que toman versículos o pasajes de estos capítulos del libro de Génesis y los utilizan completamente fuera de su contexto para convencer a la gente que tiene que vivir de acuerdo a esas condiciones. Los que hacen esto están hablando desde la perspectiva de otra dispensación. Hoy en día nosotros los creyentes no vivimos bajo la dispensación de la conciencia. Esta segunda dispensación a la cual estamos haciendo referencia equivale a que en aquel espacio de tiempo, aquellos 1657 años, Dios le permitió al ser humano que actuara de acuerdo a lo que le dictaba su conciencia. Esta dispensación podría ser denominada también decisión propia del ser humano, ya que éste actuaba de acuerdo a lo que le dictara su conciencia. Pero, a causa de que dicha conciencia fue ensuciada y entorpecida de tal manera, Dios no pudo seguir implementando este sistema de control en el mundo. En aquel tiempo, la conciencia del ser humano llegó a estar embotada o enervada de tal manera y tan extremadamente llena de maldad que no se encuentran casi palabras para poder describirla. El ser humano se había vuelto a la idolatría de tal manera que había llegado al punto de sacrificar a sus propios niños y a hacer otras aberraciones por el estilo. La conciencia humana llegó a pervertirse de tal manera que lo único que Dios podía hacer era enviar el diluvio para salvar a Noé y a su familia, para preservar así la línea de los justos. El corazón del ser humano llegó al colmo de la maldad. Este era un tiempo tremendamente terrible. Podemos estar contentos que no vivimos en aquel tiempo, aunque pensemos que el tiempo actual es todavía peor.
En comparación con lo que sucedía en aquel tiempo, hoy estamos mejor, pues al menos vivimos en un estado de derecho. A pesar de la maldad que reinaba en aquel entonces, Noé, quien era justo delante de Dios, no podía ser tocado. La gente de aquel entonces hubiese querido matar a Noé para quitarlo del medio, pero no pudo. Lo único que lograron hacer fue tratarlo de loco por el hecho de que estaba construyendo un barco en un tiempo en que el sol brillaba permanentemente. La gente pensaba que a Noé le faltaba algún tornillo en la cabeza. Estos fueron tiempos muy malos y muy oscuros en la historia de la humanidad. Dicha maldad y perversión se extendió incluso hasta los días de Abraham. El mismo padre de Abraham, Taré, era un servidor de los ídolos. Sin embargo, a pesar de su origen, Dios eligió a Abraham para formar su pueblo. Maravilloso, ¿verdad? El test o la prueba para el ser humano en aquella dispensación consistía en lo siguiente: si el ser humano sobrepasaba la barrera de su conciencia, debía ofrecer un sacrificio. En estas condiciones se desarrolló la historia de Caín y Abel, los dos hermanos hijos de Adán y Eva. Estos hijos eran fruto de la bendición divina que Dios les había dicho: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El primer hijo fue Caín. ¿Sabes lo que ella pensó cuando él nació? Ella se acordó de las palabras que Dios le había dicho a la serpiente. Aunque ellos habían pecado y habían muerto espiritualmente y fueron arrojados fuera del paraíso, siguieron viviendo físicamente varios cientos de años más. En Génesis 3:15 leemos lo que Dios le había dicho a la serpiente en aquella dispensación de la conciencia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta era la promesa de un Salvador, y Eva recordaba estas palabras. Ella pensaba que tendría un hijo y que éste sería ese Salvador prometido. Esto es lo que ella pensaba a raíz de la promesa divina. Cuando Dios se refería a la simiente de la mujer, estaba haciendo alusión de Jesús, quien muchos años más tarde nació de una virgen. Dicho sea de paso, la simiente del diablo es el anticristo. En este versículo que acabamos de leer, Dios le estaba hablando a la serpiente y le dijo que habría de poner enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Eso quiere decir que el diablo también tiene una simiente. De la simiente del diablo aparecerá el anticristo, y de la simiente de la mujer nació Cristo. Pero en aquel momento, cuando Eva dio a luz a Caín, pensaba que él era ese Salvador prometido. Esto lo deducimos de las palabras que ella dijo cuando nació Caín. En el capítulo 4, versículo 1, leemos lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Si leemos esta frase a la ligera, tal como aparece traducida en nuestras Biblias, no reviste mayor importancia, pero si la leemos en el original hebreo, adquiere una dimensión completamente diferente. El original hebreo expresa toda esta frase con solo 3 palabras: Caná, Ish y Jehová. Los traductores tenían que darle a esas palabras un sentido dentro del contexto, y por eso aparece de esta manera en nuestras Biblias. Sin embargo, lo que Eva dijo textualmente fue: yo he recibido un hombre, Jehová. Ella pensaba que Caín era esa simiente prometida. Cuando ella dijo Caná, Ish y Jehová, que significa literalmente yo he recibido un hombre, Jehová, está creyendo que Caín es el cumplimiento de la promesa divina
divina y por eso le puso por nombre Jehová. Ella pensó que Caín era esa simiente prometida, esa divinidad humana que en realidad es Jesús. Dicho sea de paso, la interpretación de Eva con respecto a la promesa divina y su asociación con el nacimiento de Caín ilustra perfectamente lo que sería una aplicación incorrecta de una teología correcta. Lamentablemente, hoy en día hay muchísimos ejemplos de teologías correctas aplicadas incorrectamente. Eva aplicó la teología correcta en el tiempo equivocado. Ella interpreta el nacimiento de Caín como respuesta a la promesa divina. Sin embargo, cuando Dios le dijo estas palabras a la serpiente, se estaba refiriendo a su Hijo Jesucristo, que habría de nacer muchos años más tarde por medio de la Virgen María. La Biblia relata acerca de las dos diferentes ofrendas que presentaron Caín y Abel. En el versículo 2 del capítulo 4, la Biblia nos dice que Caín llegó a ser labrador de la tierra, mientras que su hermano Abel fue pastor de ovejas. Aconteció que andando el tiempo, Caín, habiendo traspuesto la barrera de lo que le dictaba su conciencia, presentó una ofrenda a Dios, trayendo el fruto de la tierra. Él trajo patatas, zanahorias, apio, etc. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Sin embargo, Abel, su hermano menor, ofreció a Dios en ofrenda el mejor de los primogénitos de sus ovejas. Recordemos que un cordero siempre representa a Jesús. Entonces Abel presentó la ofrenda correcta, pues simbolizaba al Salvador Jesucristo. La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que Jesús es el Cordero inmolado. En aquella dispensación la condición era presentar la ofrenda correcta, la cual tenía que ser un holocausto. Las hortalizas de Caín, por más buenas que éstas fueran, no eran suficientes como ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado consistía en un holocausto. Sangre debía ser derramada, al igual que en la dispensación de la inocencia. Dios tuvo que sacrificar un animal para poder vestir con pieles a Adán y Eva. La única manera de expiar el pecado es por medio de la sangre. La sangre de Jesús derramada en la cruz es el sacrificio por el pecado. Hay muchos que piensan que Caín no podía ofrecer otra cosa más que hortalizas, ya que era lo único que tenía a disposición, y que él no tenía un cordero como su hermano Abel. Tal vez alguien piense también que Abel era más listo que Caín y que tenía corderos en abundancia y que de alguna manera le sobraban, mientras que el pobre Caín, quien no era tan listo como su hermano, tenía que romperse el lomo trabajando en su huerta con el sudor de su frente, como Dios le había dicho. Todas estas suposiciones son equivocadas, porque en el versículo 7 encontramos la clave que nos conduce a la respuesta correcta. Por lo que nos relata la palabra, sabemos que Caín mató a su hermano Abel a causa del odio y la envidia por la ofrenda que éste había presentado. Dios, quien conoce su corazón y sus pensamientos, sabe que él está por cometer homicidio y le dice lo siguiente: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, etc. Esta frase describe claramente la conciencia del bien y del mal. El ser humano estaba en condiciones de distinguir perfectamente lo que era bueno y lo que era malo. No hubiese habido ningún problema si Caín hubiese seguido los dictados de su conciencia cuando le señalaba que estaba actuando correctamente, pero en el momento en que hace lo malo y traspasa la barrera de lo correcto, se convierte en pecado. Por eso Dios le dijo: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esto muestra que Dios sabía que Caín estaba a punto de cometer un homicidio. Te puedes imaginar la escena. Hay solo 4 seres humanos sobre la tierra y se establece un gran conflicto entre 2 de ellos.
terrible. Esto nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano que tiene una conciencia depravada. Por esa razón, Dios no podía hacer otra cosa más que enviar el diluvio. Solo 4 seres humanos sobre la tierra, 2 son los padres y 2 los hijos, y uno de ellos estaba por asesinar a su hermano. Con dicha acción desapareció 1/4 de la población mundial. Aunque parezca un tanto absurdo decir algo así, de acuerdo a las proporciones, hoy en día estaríamos hablando de genocidio. Esto es una cosa muy, muy seria. Como dije, Caín estaba a punto de cometer homicidio y esto nos muestra los alcances del pecado. Pero para interpretar correctamente este versículo tenemos que ir al original hebreo. En el hebreo la frase "el pecado está a la puerta" tiene un interesante significado. La misma palabra significa pecado y sacrificio por el pecado. Por un lado expresa el hecho en sí mismo y por el otro la solución, o sea, el sacrificio por el pecado. Repito, el hebreo utiliza la misma palabra pecado tanto para el problema como para la solución. La palabra es kata y con ella se define el hecho pecaminoso en sí mismo y la expiación. La única manera de establecer la diferencia para saber cuándo se refiere al problema pecado y cuándo a la solución sacrificio es teniendo en cuenta el contexto. Personalmente creo que Dios es un Dios de soluciones y no uno que está esperando que cometamos un error para castigarnos y destruirnos. Por el contrario, nuestro Dios es el que está esperándonos con un cordero preparado para el sacrificio. Dios está a nuestro favor y no en contra de nosotros. Dios es un Dios bueno. El diablo es un diablo malo, malo, muy malo. Dios es bueno y nos da cosas buenas. Tenemos un Dios bueno. Permíteme compartir ahora contigo el comentario de Matthew Henry acerca de este versículo. Matthew Henry es uno de los mejores y más famosos comentaristas bíblicos. Sus comentarios son muy profundos y muy amplios. La mayoría de los teólogos coinciden en afirmar que sus reflexiones son sumamente acertadas y fieles al original. Naturalmente que él no vive en la actualidad, pues murió en el año 1714, pero sin embargo, sus comentarios no han perdido actualidad. Él dijo lo siguiente acerca de este versículo que estamos considerando. Matthew Henry lo traduce de la siguiente manera: si tú no haces lo bueno, el pecado, o sea, el sacrificio por el pecado, está delante de la puerta y tú puedes utilizarlo. Y añade, la misma palabra hebrea significa tanto pecado como sacrificio por el pecado. Este es un simbolismo acerca de Jesús, el sacrificio por excelencia, que está delante de la puerta esperando para entrar. Teniendo en cuenta esto, sigue diciendo Henry, Caín no tenía motivo alguno para estar enojado contra Dios, sino solamente contra sí mismo. Este mismo versículo aparece en otras versiones traducido de la siguiente manera: si bien hicieres, habrás de ser enaltecido, pero si no hicieres bien, hay un sacrificio por el pecado esperando delante de la puerta, deseando que tú lo tomes y lo aproveches. Otra versión lo expresa de la siguiente manera: si hubieras hecho bien, no tendrías tu cabeza en alto, pero como no has hecho bien, hay un sacrificio por el pecado, un pequeño animal que está esperando a la entrada, cuyo sacrificio hace posible tu restablecimiento y restauración. Aprópiate de él. Delante de la puerta de Caín no era el pecado el que estaba agazapado esperando para atacarlo, sino que lo que estaba agachado y acurrucado esperando para ser tomado era el sacrificio por el pecado. Un pequeño corderito estaba allí esperando
esperando que Caín lo tomara o se enseñoreara de él. Con esta actitud, el corderito parecía decirle: «Tómame, yo deseo morir para la honra de mi Dios». Muy a menudo pensamos en estos pequeños corderitos que eran sacrificados en sacrificio por el pecado, ¿verdad? Por supuesto que no podemos explicarle esto a un niño pequeño porque para él sería demasiado brutal, pero debemos tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice que toda la creación gime por la salvación. La creación misma anhela la salvación. Para estos animales que eran ofrecidos en sacrificio por el pecado, les significaba un gran honor morir como representantes del futuro sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por esa razón, debemos leer este pasaje de la siguiente manera: si tú no hicieres el bien, un animal preparado para el sacrificio está esperando delante de tu puerta, deseando que tú lo tomes para que recibas la expiación por tu pecado. Este animal ha sido preparado para ti, para que lo utilices para tal fin. Enseñoréate de él, ofrécelo en sacrificio y estarás haciendo la misma ofrenda que tu hermano Abel. Como digo siempre, podemos ver a Jesús en cada una de las páginas de la Biblia. La Biblia es un libro sobrenatural y no es un libro escrito por el ser humano. En la Biblia no encontramos historias de seres humanos, sino que ella nos habla acerca de Jesús, nuestro Salvador. ¿No es maravilloso esto? De acuerdo a esta interpretación, la historia de Caín y Abel adquiere una perspectiva completamente diferente, ¿verdad? Esta es la perspectiva correcta en relación a esta dispensación, porque cuando el ser humano fallaba en relación a lo que le dictaba su conciencia, la condición era presentar una ofrenda, o mejor dicho, un holocausto. Caín presentó una ofrenda incorrecta y este era el problema. En esta dispensación de la conciencia, el test sigue siendo el mismo que en la primera y que en todas las demás dispensaciones que habrían de venir más tarde. El test es que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. En esta dispensación, el ser humano debía seguir los dictados de su conciencia, pero en el caso de que fallara debía ofrecer un sacrificio. Abel presentó un sacrificio por el pecado. Él ofreció un cordero en holocausto. Sin embargo, su hermano Caín presentó una ofrenda con productos de la tierra y esto representaba su propio esfuerzo. Era como que con esta ofrenda él estuviese diciendo: yo conseguí esto con el sudor de mi frente. Yo lo planté, lo regué, lo cuidé, lo saqué de la tierra, lo lavé, lo puse en la canasta. Este es el producto de mi esfuerzo personal y de mi duro trabajo. Dios recibe mi ofrenda, pero Dios no aceptó tal ofrenda, porque Él acepta solo la gracia. Abel, en cambio, tomó un pequeño corderito recién nacido y lo presentó como ofrenda. Él no tuvo que hacer absolutamente nada para que el corderito naciera. Este apareció simplemente una mañana en su corral. Él lo tomó de al lado de su madre, así como Cristo fue tomado de al lado de su Padre y separado de él 3 días y 3 noches. Abel tomó este corderito y lo ofreció separado de él por 3 días y 3 noches. Abel tomó este corderito y lo ofreció en holocausto, así como Cristo se entregó a sí mismo en holocausto por nosotros. Abel lo presentó como ofrenda, así como Cristo presentó su sangre por nosotros. Abel no tuvo que hacer absolutamente nada para conseguir su ofrenda. Este corderito inocente y puro le fue puesto simplemente a disposición por medio de su nacimiento. Caín, por otra parte, tuvo que trabajar duro para conseguir su ofrenda. Este es el mismo cuadro de muchos hoy en día, quienes dicen solamente: gracia me parece muy poca cosa, yo tengo que hacer algo de mi propio esfuerzo personal. Aquellos que piensan de esa manera pueden hacer una sola cosa, a saber, dejar de lado la religiosidad y aceptar de lleno la gracia. Este es un cuadro muy
muy claro que nos ilustra la diferencia entre el propio esfuerzo humano y obras de justicia en contraposición con un regalo puesto a disposición. En la gracia divina es un regalo de un valor incalculable. Tal vez estés escuchando hoy por primera vez el Evangelio, que hasta te puede parecer que es demasiado bueno como para ser cierto, pero es cierto, es cierto. Precisamente esta era la promesa divina de un Salvador, ya que el ser humano no puede alcanzar la salvación por sus propios méritos y esfuerzos personales. Aquí aparece ya la promesa de un Salvador, y en este sacrificio está representada. Habría mucho todavía para decir acerca del capítulo 4 de Génesis, pero lamentablemente no me alcanza el tiempo ahora para eso. Pero cuando vamos al capítulo 5, recordamos que en la numerología hebrea este número representa la gracia divina. Encontramos a Enoc, él fue llevado por Dios sin experimentar la muerte, y representa a la iglesia de Cristo, la cual muy pronto habrá de ser arrebatada. Pero en este capítulo encontramos también los nombres de los descendientes de Adán a lo largo de las siguientes 10 generaciones hasta llegar a Noé. El capítulo comienza diciendo: este es el libro de las generaciones de Adán, y luego en los próximos versículos, al ir describiendo los nombres de su línea genealógica, vemos que Set, otro hijo de Adán, reemplazó a Abel. Abel no era el primogénito, pero fue quien presentó la ofrenda correcta. Ahora que él ya no estaba, la línea siguió a través de Set, y así sucesivamente por 10 generaciones hasta llegar a Noé. Como hemos dicho en enseñanzas anteriores, cada nombre que es mencionado en la Biblia tiene un significado muy especial. Noé significa descanso, Adán significa ser humano, y así sucesivamente. Teniendo en cuenta cada uno de los significados, podemos encontrar un mensaje muy claro acerca de la condición del ser humano como consecuencia del pecado, pero también la promesa de un Salvador que por medio de su muerte nos proporciona completo descanso. Todo gira alrededor de Jesús. Por medio de su obra en la cruz encontramos paz. En esta enseñanza no vas a poder encontrar una cantidad de principios prácticos para cumplir. Sin embargo, mi intención ha sido posicionarte bajo la cascada de bendiciones que tenemos en la persona de Jesús. Cuando tenemos revelación de ello, los resultados aparecen por sí solos. Pero si llego a darte un consejo práctico, te diría lo siguiente: Dios no desea que tengas mala conciencia. La Biblia nos dice que la sangre de Cristo ha purificado nuestras conciencias. Una mala conciencia habrá de producir daños en tu cuerpo y tu salud e influenciar negativamente tu ADN. Sin embargo, una buena conciencia purificada por la sangre de Jesús habrá de traer sanidad a todo tu cuerpo. Todo lo que necesitábamos que fuese hecho ya sucedió en la cruz. Jesús obtuvo para nosotros todo lo que necesitábamos por medio de su obra en la cruz. La obra ha sido completa. Amén.